pedir ellos, quién sabe, ¿no? Pues eso es un cambio de cromos. No sé, cuando Zapatero quiso congraciarse con Obama, desplegamos las tropas en el Líbano, ¿no? A los cascos azules. Bueno, pueden hacerse muchas cosas, pero lo importante es que se preserve la unidad, ¿no? Y se nos apoye en un asunto que se considera fundamental para el país, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos sí se puso de nuestra parte de una manera muy clara con todo el asunto del proceso. Y con el tema de Marruecos, pues habrá que ver, va a depender de las circunstancias del momento, en muchos sentidos. Obviamente el agresor ahí lleva las de perder, pero la cuestión es qué posición le van a plantear a ese agresor. Hombre, en el tema del procés que has mencionado, también se dio la circunstancia de que ningún Estado reconoció a Cataluña. Y yo creo que también eso tiene que ver con que muchos estados tienen problemas separatistas, en mayor o menor grado, en su territorio, y ese reconocimiento podría abrir una caja de Pandora que a nivel internacional es sumamente peligrosa y peliaguda, creo yo. Estamos de acuerdo, pero bueno, en general ellos también podrían haber hecho declaraciones o cosas y no lo dejaron estar y ya está. O sea, que en general no dieron problemas. Si lees, por ejemplo, lo que se ha publicado recientemente en el Washington Post y otros diarios, verás que es bastante crítico con el proceso, ¿no? Como decían, bueno, a ver, luego con el gobierno no tan crítico, ojo, pero bueno, en principio no hablan del secuestro de la democracia española por los separatistas, por ejemplo, titulares de esa estofa del editorial, ¿no? Entonces, bueno, están ahí las cosas, es bastante complicado, pero una cosa curiosa, por ejemplo, publicó un artículo en Political Room Jesús Triana y de la inversión en lobbies de distintos países, al margen de que Marruecos gasta mucho más en Estados Unidos que nosotros. Curiosamente, la institución española que más gasta en lobbies en Washington es la Generalitat de Cataluña. Entonces, Sí. bueno, ahí tienes todos esos juegos, ¿no? Complicado de resolver, pero bueno. Voy a pasar a las preguntas que he seleccionado 9. Yago, que está siendo muy generoso con el tiempo. Mira, Miguelín, que por cierto, gracias por el super chat. Santiago, gran idea traer a Yago a tu canal, gran nivel y gran español. Qué bonito lo de gran español. ¿Puede ampliar el posible uso de armas nucleares tácticas y en qué armas modernas debería invertir España? ¿Hay alguna otra pregunta también? El tema de cómo debería España reforzarse a nivel bélico. Pero bueno, la primera pregunta es de Miguelín. No entiendo muy bien lo de las armas nucleares tácticas, si te soy sincero. ¿Puede ampliar? ¿Quién puede ampliar? Pues tú, evidentemente. ¿Quién va a ser? O sea, que decir que El posible uso. Pues depende porque hay muchas gradaciones de armas tácticas. En la Guerra Fría lo que se esperaba era generar a lo largo de un gran corredor de muchos kilómetros, de muchos valles, pues llenarlo todo de armas nucleares, disparar un montón de munición nuclear ahí, de artillería nuclear, pequeños proyectiles, y frenar así el asalto soviético con un fuego de área muy grande nuclear, principalmente. Luego también el arma nuclear pues es una herramienta de escalada. Realmente estás tirando un proyectil nuclear muy pequeño que puede ser equivalente a una bomba de aviación grande, pero tiene siempre la parte psicológica de que es nuclear y algunos efectos un poco distintos que un explosivo convencional. Entonces, con eso tú puedes jugar a la escalada, a todo esto. Esas son las dos principales cuestiones, ¿no? Luego, ¿en qué armas modernas debería invertir España? Pues, hombre, lanzacohetes, sobre todo, y drones y drones en todas partes. Pero lanzacohetes de largo alcance y precisión tipo HIMARS o algo parecido. Hay un proyecto aquí que era no me sale, el SILAM. Veremos si sale, esperemos que sí. Pues algo así, básicamente. Oye, te voy a hacer una pregunta relacionada con esto comprometida, Yago. ¿Tú crees que España debería recuperar alguna suerte de proyecto islero? Eso es muy, muy peligroso. Algo así no. ¿Pero tú crees A que ver, España debería idealmente a tener mí la me bomba gustaría. atómica? Directamente te lo pregunto. ¿Tú crees que España debería tener la bomba atómica? Si se da una proliferación nuclear, sí. Si no, es mejor que esté el mundo como está, creo yo. Bueno, ahí queda. Siguiente pregunta. Enrique Benito, también gracias por el super chat. Santiago, ¿qué piensas del salario? ¿Qué piensas, Yago, del salario del soldado español? O sea, hay subidas salariales a la vista, se habla de una subida de 100 euros, pero al final nada. Se sale un poco del tema, pero creo que es importante, ¿no? El futuro de la guerra también es el futuro de lo que se le paga a la gente que va a la guerra, ¿no? Pues sí, bueno, es un país en el que se paga muy poco, la verdad.
Entonces, también es verdad que hay que entender una cosa, el soldado siempre no ha sido un empleo caracterizado por los elevados salarios, ¿no? Por lo menos no el soldado raso. Pero bueno, sí que creo que convendría una mejora salarial para la tropa y marinería porque efectivamente los salarios son muy bajos y particularmente en determinados destinos pues es llamativo en ese sentido. Así que sí, bueno, a favor. A favor de se le paga poco a esta gente, está claro. Un saludo a todos los militares que nos estén viendo. Joder, vaya nombre más raro. DDGG. Pregunta: ¿podría el cohete que está desarrollando la española PLD Space aplicarse como arma de largo alcance? Gracias. Hombre, la carrera espacial empezó con el cohete alemán V2 en muchos sentidos, que era un arma, un cohete táctico. Entonces, sí, todo lo que sea en carrera espacial, vectores de largo alcance dentro de la atmósfera o fuera de la atmósfera, como lo que desarrolla PLD, pues pueden ser empleados para desarrollar misiles de largo alcance. Pero bueno, ya estamos hablando de misiles de mayor tamaño, ¿no? Lo de un HIMARS o el SILAM que comentábamos antes, eso es un misil de artillería, vamos a decirlo así, que es mucho más pequeñito y contenido y con alcances más pequeños. Ya eso es para conseguir bastantes cientos de kilómetros de alcance, ¿no? Claro. Mira, aquí Gabriel Mármol hace una pregunta que es muy interesante y no hemos hablado de ello. Pregunta: ¿cuál es el futuro del paramilitarismo en los años siguientes? Claro, no hemos hablado de cómo la guerra influye en los grupos paramilitares. Responde a esto, Yago. No sé qué decirte. Es que eso es otro planeta, la contrainsurgencia y los paramilitares. Simplemente, vale, lo que podemos decir es que a tenor de la reducción en el coste de determinadas tecnologías, va a ser posible crear ejércitos paramilitares o guerrilleros, que al final es lo mismo, o prácticamente lo mismo, mucho más eficaces a un precio menor. Entonces puede haber más equilibrio de poder con el Estado, sobre todo cuando ese Estado pues, no tiene tantos recursos. Pero tienen su efectividad evidente en el campo de batalla, ¿no? En ciertas circunstancias. Bueno, es para otro tipo de guerra. Aquí hemos hablado Claro. sobre todo de guerra de alta intensidad, pero esto ya es más guerra de guerrillas contra insurgencia, guerras civiles en países en los que no hay grandes recursos, es otro tipo de fuerzas. Vamos a la siguiente, Víctor Blanco. ¿Por qué Arabia Saudí se cambió de bando a los BRICS? ¿Será que sabe que Estados Unidos ya no puede atacarla? ¿Será que tiene padrinos más fuertes? Lo de Arabia Saudí es uno de los temas de moda en muchos foros políticos y geopolíticos. Y mucha gente se pregunta qué ha pasado. ¿A tu juicio qué ha pasado? A ver, Arabia Saudita, en el momento en que Estados Unidos cambió su eje Asia-Pacífico y dejó a Europa y Oriente Próximo como importantes, pero por debajo supeditados, se notó un cambio en la política de Estados Unidos para Oriente Próximo y esto afectaba a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, Emiratos, todos estos países lo que quieren es un contrapeso a Irán, que es la potencia regional, es el imperio persa, ¿no? De hecho, ellos siempre tienen ese complejo del árabe del desierto nómada pobre que come 4 dátiles y el persa que elabora alfombras mucho más complejas, que tiene una civilización, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se suman determinados desplantes de la administración Biden, principalmente por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que daba la casualidad que era una persona pues, perfectamente conectada con los medios de comunicación estadounidenses y Sí. eso dio lugar a una reacción de su gobierno que no gustó al soberano de Arabia Saudita. Entonces, a partir de ahí, hay mayor desconfianza de la que podía haber hace unas décadas o de la que podía haber con Trump. Su relación es claramente peor, pero Arabia Saudita sabe que no tiene una alternativa tampoco. Es decir, que para contrarrestar a Irán no hay otro país que te ponga fuerza aérea, ejército y misiles. China no tiene esa capacidad, Rusia no tiene esa capacidad. Por tanto, al final siguen dependiendo en muchos sentidos. Pero es verdad que sus relaciones se han enfriado bastante. Pero que Arabia Saudita entre en los BRICS tampoco significa mucho. Por ejemplo, hace poco, o sea, no es que no signifique mucho, es parte de ese grado, ¿no? De ese giro de tuerca, pero que no es definitivo. Por ejemplo, anteayer creo que han anunciado ese corredor que va a conectar India con Europa a través del Oriente Próximo y obviamente Arabia Saudita es uno de los principales contribuyentes a ese proyecto, ¿no? Que es estadounidense, es una respuesta a la nueva ruta de la seda. Entonces, pues bueno, está ahí ese equilibrio. Bueno, pero nada en política exterior es definitivo, ¿no? Quiero decir, ninguna alianza táctica o estratégica es eterna. Entonces, también es verdad que China ha sentado a Irán y a Arabia Saudí a hablar
Cierto, cierto. que eso ha apaciguado mucho, incluso la guerra del Yemen. No hemos hablado del Yemen, otro sitio muy olvidado. Y evidentemente eso, vamos a ver qué consecuencias tiene, porque esa ruta que va de la India, que pasa por el Golfo Pérsico, Arabia Saudita y que llega incluso hasta Grecia, aunque Estados Unidos lo impulse, también puede ser aprovechado por la India a su favor en un momento determinado. O sea, que te lo digo porque hay estados que tienen una política exterior muy particular, ¿no? Uno de ellos es Turquía, que está en la OTAN y luego Sí, dice que quiere estar en los BRICS. totalmente. Otro es Vietnam, que es un país socialista, que quería estar en el TISA y que al mismo tiempo quiere entrar en los BRICS. Quiero decir, hay países que tienen un juego muy curioso, ¿no? Que para algunos analistas pues es difícil de entender, pero que si te vas al terreno desde que explica por qué esos países funcionan así, tiene su coherencia, ¿no? Sí, ellos van a lo suyo y al final más o menos todo el mundo va un poco a lo suyo. India, no, a India le pasa en cierto sentido un poco como Arabia Saudita, que al final tienes ahí otro país al que siempre tienes cierto respeto y miedo, ¿por qué no decirlo miedo? Y en realidad el único país que puede proyectar un ejército a cualquier parte del mundo es Estados Unidos. Francia puede hacer algo, Reino Unido algo, China puede hacer algo. Si me apuras, India o Japón pueden hacer algo, pero nadie te defiende de una amenaza de ese tipo, salvo un Estados Unidos. Por eso al final India o confía en Estados Unidos o no tiene... Bueno, tiene a Rusia, pero ahora mismo Rusia no te sirve tanto contra China, aunque ellos siempre aún así han buscado mantener buena relación con Rusia, aunque sea no sea el deseo, ¿no? De Washington, lógicamente. Y de otro lado, con los sauditas pasa un poco lo mismo. Yo creo que es una alianza que les sigue importando mucho, pero quizás no tanto como hacía unos años. Sigue siendo más importante que China, pero China se ha plantado en la región, también es cierto, ¿no? Entonces, ese equilibrio se ha dado. No, desde luego la geopolítica es una cosa apasionante, la verdad. Aquí hay una persona que viene de tu chat que casi que pide perdón por preguntar. Total Trident, pregunta muy loca. ¿Un láser no puede ser reflejado por una superficie espejada? Sí, y es una manera de, el día que se creen blindajes contra láseres, pues hay la autorrotación, ¿no? Para que el láser al apuntarlo vaya distribuyéndose por la superficie de un misil. El reflejo es otra de las medidas para evitar que el láser no perfore ese blindaje. Y había una tercera que no me acuerdo cuál es, pero vamos, que sí, sí, es Claro, una de las contramedidas, pero no es como un espejo para reflejarlo y destruir otra cosa. entendido. Quedan dos preguntas. Mira, Aitor Sierra te pregunta. Pregunta a Yago por los Black Hornet. Son nanodrones que cuestan $190.000 y se fabrican a patadas. Bueno, de patadas nada. Se fabrican pequeñas cantidades porque es casi un juguete artesanal. Es un dron que cabe, yo lo he tenido de hecho en la mano, es más o menos, tiene este tamaño, se puede ir a más de 1 kilómetro de distancia, tiene cámara térmica, etc. etc. No vale tanto que yo sepa, pero sí pueden valer más de 50.000 euros por equipo si los compras a un buen precio. Y son dos, te viene cada sistema, son un par de ellos. El problema que tienen es que pesa 20 gramos. Entonces, si hay viento, a poco que haya viento, por muy bueno que sea y es la repanocha, pues si hay viento no lo puedes usar. Claro. Y la última que te leo está un poco relacionada con el tema del armamento de España. Señor Javi, ¿crees, Yago, que España debería tener misiles balísticos intercontinentales equipados con ojivas termonucleares? Yo sí. O como mínimo, bombas nucleares tácticas. O sea, hay mucha gente que entiende que tener la bomba nuclear te da soberanía. Tú has mencionado, Yago, Te que la da. eso llevaría a... Que en caso de escalada de este tipo, pues sí sería conveniente, pero que ahora mismo incluso que España, he intuido por tu intervención antes que si España tuviese la bomba atómica, eso podría provocar una escalada también nuclear en otros estados. Pero claro, el problema es que. Ay, mira, te tengo que hacerte otra que me acaban de hacer un super chat. Pero bueno, lo que yo entiendo es que te da una cierta. No te garantiza que vayas a ser intocable, pero sí te da una perdón por el palabra, intocabilidad, que es no tenerla, pues no te daría. Y claro, por eso te he mencionado del proyecto Islero, es decir, aparte de la bomba atómica, ¿tú crees que España tendría, podría y casi lo más importante, debería, si puede, tener este tipo de armamento para asegurar su soberanía, su presencia en el mundo e incluso digo, su integridad territorial? Dos cosas. Lo que dices es cierto, tener arma nuclear te da prestigio, te da autonomía, te da soberanía, por supuesto que te da todo eso. Pero, primer punto,
tenemos problemas para tener 4 submarinos. Estamos como para plantearnos cosas de este tipo, que son proyectos que técnicamente podríamos efectuar, pero tienen un coste disparatado. Y ya si con Marruecos tenemos problemas para mantener el ejército que tenemos, no me quiero ni imaginar lo que supone desarrollar vectores de lanzamiento, un programa nuclear. Entonces, a mí, en un mundo, en un folio en blanco, me dices, pues sí, y me preguntas, y yo te diría, sí, bueno, pues por tener, pon en la lista todo lo que quieras. Y si me dices 20 divisiones acorazadas, también te diría que sí. Pero bueno, en particular el arma nuclear, ideal, sí, claramente. Me gustaría que la tuviéramos. Ahora, hay que ser realistas. Es decir, Francia va a querer que tú tengas el arma nuclear. Reino Unido va a querer que tengas el arma nuclear, Estados Unidos quiere que Marruecos y Argelia también quieran sus armas nucleares, e Italia. Entonces, en el momento en que se te ocurra hacer una cosa así, lo que vas a tener es un problema con todos tus vecinos. Hombre, hubo una Y época en que Francia, perdona, hubo una época en que Francia sí quiso que España la tuviese, en la época de Gaulle, precisamente. ¿Tú crees? Sí, sí, o sea, que ¿Tú decir, crees? hay bibliografía que habla de ello, porque entendían que una Europa Lo ignoro, pero me nuclearizada. sorprendería mucho. Hablo en el momento en que Francia se sale del mando unitario de la OTAN, sin salirse de la OTAN con De Gaulle, porque entiende que una Europa occidental nuclearizada aseguraría su soberanía con respecto a Estados Unidos. Claro, que eso luego se va al garete en el momento que Carrero Blanco es asesinado y el proyecto islero se abandona, y luego ya en democracia España firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que por cierto, pequeña anécdota que cuento. Yo fui alumno de Jorge Bestringe en mi carrera, en políticas, y él siempre contó que cuando España firmó eso con el gobierno de Felipe González, fue a quejarse al despacho de Alfonso Guerra en el Congreso, cuando este era vicepresidente del gobierno, y le dijo, pero ¿cómo firmáis esto? Es que es una locura. Y Alfonso Guerra, yo creo que para alargarle a Bestringe y que le dejaran paz, le dijo, bueno, nosotros firmamos esto y luego hacemos lo que nos dé la gana. Yo entiendo, dicha esta anécdota, yo entiendo ya lo que dices, bueno, ahora mismo no hay medios para poder hacerlo, pero los medios también se pueden procurar. Quiero decir, de la misma manera que Israel o Corea del Norte o la India y Pakistán han conseguido tenerlos. Sí, pero que no merece la pena. Es decir, India y Pakistán fueron los últimos que pudieron desarrollarlos sin tener estos líos, pero todos los demás países han sido bombardeados. Es decir, Siria fue bombardeada, Libia fue bombardeada, Irán, si sigue, acabará siendo bombardeado, y Corea del Norte es el único que ha logrado realmente desarrollar un programa de estas características contra todo el planeta. Y mira qué tipo de país es. Entonces, te vas a enfrentar a todo el mundo, si la desarrollas encima, todo el mundo a tu alrededor va a querer desarrollar armas nucleares. Y a mí idealmente me gustaría que hubiéramos estado en el momento en el que esto lo pudiese haber desarrollado, al final de la Segunda Guerra Mundial, haber estado ahí, tener nuestras armas nucleares sería lo ideal, pero hay que ser realistas. Es que no puedes hundir tu economía, pasar a tener malísimas relaciones con todo el mundo, porque Francia no va a querer que España tenga armas nucleares. O sea, las armas nucleares a Francia le dan un estatus muy especial. Si aquí todo el mundo desarrolla armas nucleares, ese estatus lo pierdes para empezar. Y luego están todos los riesgos y toda la carrera de armamentos. Entonces, a mí idealmente sí, pero no es práctico ni deseable en estos momentos. Eso sería una locura, creo yo, mi opinión. Bueno, yo creo que hay muchos comentarios sobre esto que estás diciendo. No lo vamos a leer, pero bueno. Vale, me han hecho un superchat y lo tengo que leer. Gracias. David Torregrosa. Teherán debería pensárselo 2 veces antes de entrar en un nuevo conflicto en Nagorno-Karabaj. ¿A Estados Unidos le interesaría arrastrar a Irán a una guerra de largo plazo con Turquía como la década de 1980 con Irak? Bueno, aquí ya metemos a Turquía en la ecuación. Yago. A Estados Unidos le interesaría arrastrar a Irán a una guerra de largo plazo con Turquía, como en la década del 80 con Irak. Pero bueno, en el 80 fue Saddam Hussein, ¿no? Quien invadió Chat el Arab y todo eso. O sea que arrastrar a Irán. Es No que sé por qué iban a querer Turquía. Vale, creo que ya estoy engarzando lo que dices. ¿Quieres decir que si Irán interviene en el conflicto del Alto Karabaj, luego habría una reacción de yo entiendo, a ver, Turquía? lo que yo entiendo es que si Irán apoya a Azerbaiyán por la cuestión del origen étnico de los azeríes que están relacionados con los persas y porque son chiitas también, Vale. pues a lo mejor eso haría que a Estados Unidos le interesara que Turquía interviniese. Pero claro, que Turquía, a ver, primero, yo creo que la guerra de Irán e Irak de los 80 era muy distinta en el fondo y en la forma a lo que se está planteando ahora. Entre otras cosas porque estaba la Iran Gate, el apoyo de Estados Unidos al armamento de las dos potencias, y luego porque, a ver, claro, que es que Erdogan es Erdogan, ¿vale? Pero Turquía y Armenia no se pueden ni ver.
Entonces, a mí me parece que la situación es muy, muy complicada para que se produzca lo que David Torregrosa comenta. No sé cómo lo ves tú, Yago. Sí, yo concuerdo más o menos contigo. Y sobre todo Irán dudo mucho que se vaya a meter en una guerra para defender a Armenia. Por lo menos una guerra seria. Digamos que pueden tener algún intercambio de misiles y tal, pero normalmente las guerras largas empiezan por un tema territorial. Si no hay una cuestión así tan clara, no creo que puedan llegar ni mucho menos a un escenario de esas características. Siempre hay un riesgo de escalada y tal, pero no lo veo muy en ese sentido. El tema sería más bien Rusia cuándo intervendría para proteger a Armenia, si es que la protegería. Esa es una buena pregunta. Pero bueno, pues siento no poder añadir mucho más. David, por cierto, David, tú no tendrías un padre en el Ejército del Aire, ¿no? Que escribió un libro sobre... Bueno, no creo, ¿no? Pero es un Bueno, apellido peculiar ese. luego os mandáis unos WhatsApp y acordáis. Bueno, a ver, vamos ya terminando, ¿no? Yago Rodríguez, de Cosas Militares y de Political Room. Yo te agradezco enormemente que hayas aceptado mi invitación. He visto mucha gente muy enfadada, por un lado contigo y por otro lado conmigo, por este encuentro. Hay gente que ha dicho, Yago, te bajo de este tío, te dejo de seguir. Y hay gente que me ha dicho, ¿has invitado a este tío? Te dejo de seguir. Bueno, yo invito a mi canal a gente para analizar temas, ¿entendéis? No para debatir, para analizar temas, porque considero que esa persona es buena en ese campo y puede aportar conocimiento a la gente. Porque los debates en el fondo son espectáculo televisivo para las masas democráticas. Pero aquí estamos analizando cuestiones y hemos analizado el futuro de la guerra. Yo estoy muy agradecido, Yago, porque hayas estado en mi canal y como siempre hago en todos mis encuentros, te doy total libertad pues para que te despidas de la audiencia, pues comentando alguna cosa que nos haya dicho, haciendo algún resumen, diciendo lo que tú quieras para cerrar este encuentro sobre el futuro de la guerra, que a mí me parece que hemos dado información muy completa y que puede dar pie a la gente que nos ha visto, de tu canal y del mío, para profundizar en estas cuestiones. Nada, lo poco que puedo decir es darte las gracias. Sé que, pues seguro que hay muchas cosas que yo he comentado en las que tú no estás de acuerdo, ¿no? Lógicamente, no, solo faltaría. Pero bueno, a los que no les guste yo, pues lo entiendo. Me pasa habitualmente, no creéis que solo con Santiago, hay mucha gente a la que obviamente no le gusto, pero bueno, es lo que tiene y cuando hacemos este trabajo es a lo que nos exponemos. Pero fuera de eso, te agradezco que me hayas invitado aquí a hablar con total libertad y que pues oye, que yo pueda opinar distinto en unas cuantas materias no te haya molestado en ningún sentido y todo lo contrario. Ha sido un placer y mira, si puedo dejar algún pequeño mensaje a la audiencia, me gusta la idea del hispanismo en general. Me gusta la idea y me gustan esos vínculos. Pero eso hay que operativizarlo. Y ese es el asunto. Llevará mucho tiempo, si algún día se logra, operativizarlo, escribir buenos libros, el capital del hispanismo, ¿no? Hace falta todo ese esfuerzo intelectual previo a que exista nada. Y de los anglosajones tenemos mucho que aprender más allá de todo el tema histórico, de la leyenda negra. Creo que tenemos más que aprender de ellos que rechazar de ellos en muchos sentidos. Y así igual algún día podemos lograr que estas ideas y que esos vínculos a ambos lados del Atlántico lleguen a consistir en algo más que en buenas intenciones, ¿no? O eso creo yo. Perdona, Sí, es un Bueno, ese tema es que no mi hemos mensaje. tocado, pero bueno, lo hemos hablado antes en el previo del partido. Y sí, la verdad es que hablar de la hispanidad, del hispanismo o de la iberofonía, si lo ampliamos al mundo lusoparlante, es tremendamente interesante porque aunque sea una plataforma entre comillas virtual, puede tener mucho que decir en este siglo y hay que ver cómo se articula. Y respecto a ese capital, pues yo, de la misma manera en que Yago ha dicho que para febrero sale su libro, que bueno, cuando salga, pues yo espero tenerte en el canal para comentarlo, pues porque esta es tu casa cuando quieras volver, pues bueno, estamos trabajando en ello. De todas maneras, Yago, te agradezco muchísimo. Sí te voy a hacer una última pregunta. Si puedes recomendar, aparte de tu libro, uno, donde el tema que hemos tratado, porque hay gente que lo está diciendo en el chat, para que la gente pueda, aparte del de Guillermo Pulido, que lo has dicho, un libro que tú le recomiendes a la gente para tratar el futuro Sí, de la guerra, ¿cuál sería? Para que lo lean. este de aquí. Además está traducido al español. Es uno de tantos. Hombre, el de Guillermo Pulido, La Guerra Multidominio, si quieres ir a algo ya más técnico, Sí, si te es muy interesa técnico. mucho el de La Guerra Multidominio de Guillermo Pulido, y si no este, La Guerra Futura de Lawrence Friedman, no es solo de la tecnología, es de muchas otras cosas, de el castigo, el destruir ciudades como táctica de guerra, muchas cosas. Pues este está, a mí me ha parecido de lo mejorcito, ahí lo tenéis.
Pues nada, la guerra futura, que precisamente es de lo que hemos hablado. Y nada, lo dicho. Yago, muchas gracias. He dejado en la caja de comentarios. Bueno.